Hay momentos en los que el silencio se convierte en algo más fuerte que cualquier palabra. Cuando un hombre se enfrenta a la verdad, aunque el dolor sea inmenso, debe mirarla a los ojos. Ante la puerta de la vieja casa de Huyan-Zhou, inhaló profundamente. Sabía que detrás de esas paredes había miedo, malentendidos enterrados durante años. No vine aquí para discutir, sino para decir la verdad. Su voz temblaba, pero era firme. Esa noche los corazones temblarán, las lágrimas caerán, y la verdad que estuvo oculta durante tanto tiempo será revelada. Quédate con nosotros y sé testigo de un momento en que la verdad puede sanar años de silencio. La mañana pasaba suavemente sobre el campo tranquilo como una pintura serena. El cielo claro y teñido de un cálido amarillo abrazaba la tierra con una fina capa de niebla. El rocío se posaba sobre el césped brillando como pequeñas perlas bajo el sol que surgía en el horizonte. Una suave brisa traía el aroma de la tierra húmeda y el canto distante de los gallos que se oía de los jardines. A lo largo del estrecho camino del pueblo Huan, caminaba despacio sosteniendo una canasta de mimbre con una mano, y con la otra la pequeña mano de Maya. La niña caminaba al lado de su madre, sus ojos brillantes, observando los charcos y las mariposas que volaban sobre los campos de arroz. «Mamá, ¿qué vamos a comprar hoy?», preguntó Maya con una voz clara como el canto de un pájaro. Juan sonrió, su mirada era suave bajo la luz de la mañana. «Vamos a la casa de tía Ba. Ella tiene unos pepinos amargos muy ricos. Tú te quedas allí jugando con las flores mientras mamá recoge». Maya asintió moviendo su mano con alegría. El camino serpenteante los llevó hasta una puerta de madera baja, donde una mujer de más de 50 años regaba las plantas. Tía Ba levantó la cabeza sonriendo cálidamente. «Oh, Huyan, llegaste tan temprano, pasa los pepinos amargos, hoy están llenos de frutos». Win inclinó la cabeza ligeramente y sonrió. «Sí, tía, llegué temprano para evitar el sol». Entraron en el jardín donde las enredaderas de pepino crecían verdes y frondosas, adornadas con flores amarillas que se movían suavemente con el viento. El aroma de las hojas y la tierra húmeda llenaba el aire creando un ambiente tranquilo y apacible. Maya se sentó sobre una piedra grande cerca de la cerca, recogiendo los pétalos caídos y dibujando figuras inocentes en el suelo. Juan se ató el cabello con un pañuelo delgado, levantó la canasta y comenzó a recoger los pepinos eligiendo los más grandes. «Elige los más grandes, tía Ba dice que están muy buenos esta temporada». «Elegiré los más llenos», respondió Juan, su voz calmada pero decidida. El sonido suave del cuchillo cortando el tallo del pepino resonó en el aire tranquilo. Algunas abejas volaban alrededor de las flores, de vez en cuando se oía el canto lejano de los gallos. Maya miró hacia arriba cubriéndose los ojos con su pequeña mano y exclamó: «Mamá, ese es demasiado grande». La niña señaló una rama baja llena de pepinos. Su mirada brillaba como si hubiera encontrado un tesoro. Juan se volvió sonriendo traviesa. «Tus ojos son muy agudos, pequeña ayudante de mamá. Recogeré ese después». Todo el jardín parecía detenerse, fusionándose con el momento de calma, donde el amor de madre e hija y la simplicidad de la vida en el campo se convirtieron en lo más valioso, lo simple pero lleno de significado. Ella levantó la mano, sus dedos rozaron la piel fría del pepino amargo, sintiendo su frescura antes de cortarlo. Un breve momento se detuvo mirando fijamente la fruta en su mano, verde y arrugada, pero con una belleza extraña, como si reflejara su propia vida agridulce pero resistente. En el tranquilo espacio del jardín, el sonido de las hojas al moverse y el ritmo constante de su trabajo, todo parecía desacelerar, sumergiéndose en la calma donde ninguna palabra podría alterar la paz. La luz de la tarde caía suavemente sobre la pequeña casa de té a lo largo del camino. El viejo porche de la casa se movía con la brisa ligera,
llevando consigo el aroma del té caliente y el polvo de las bicicletas que pasaban. Algunos ancianos se sentaban con sus tazas de té. Su conversación silenciosa se mezclaba con el suave sonido de los ventiladores. En un rincón, J estaba sentado solo apoyando el codo en la mesa de madera, su mirada perdida en el vacío, como si estuviera atrapado en pensamientos sin respuestas. Su taza de té verde ya se había enfriado, nadie la había tocado. El zumbido de los insectos se elevaba como una melodía de fondo para su ánimo sombrío. Susurró su voz rasposa por la duda. Ella me dijo que no debía intervenir. Pero, ¿cómo puedo quedarme callado cuando ellos siguen haciendo sufrir a ella? Su mirada cayó sobre la mesa. Sus dedos trazaban las líneas rugosas de la madera como buscando una salida para sí mismo. En su mente, el rostro de Huyan volvía a aparecer, sus ojos rojos, después de cada encuentro con la mujer que ella había llamado madre. Cada vez que se encontraban, ella lloraba. Él sintió su pecho apretado, como si un dolor insoportable estuviera a punto de desbordarse. Suspiró, el aire saliendo de su pecho como si liberara una carga pesada. Afuera, el timbre de una bicicleta resonó. Un vendedor llamaba anunciando tofu fresco, su voz fuerte, pero con una sensación de firmeza, como si el mundo allá afuera siguiera girando a pesar del dolor que él sentía por dentro. Levantó la mirada, sus ojos ahora más decididos. Si no digo nada, el padre de su esposo seguirá creyendo las mentiras. Él es un buen hombre. Si supiera la verdad, tal vez él la protegería. Ese pensamiento aún rondaba su mente, frágil pero intenso. La brisa suave volvió a levantar la cortina detrás de él. La luz del sol atravesó iluminando su rostro, revelando la profunda fatiga en sus ojos. La dueña de la casa de té, con las manos limpias, lo miró con preocupación. «Hoy te veo preocupado, G», dijo suavemente acercándose. Él trató de enderezarse y sonrió cansado. «No es nada, tía», respondió. «Solo algo que tengo que hacer». Ella asintió, comprendiendo lo que él no había dicho, y se alejó, sus pasos suaves desvaneciéndose entre el crujir de las hojas en el jardín. Él apretó con fuerza la taza de té fría, los dedos pálidos por la presión. «Tengo que hacerlo», susurró, sus ojos ahora firmes. «Aunque ella me odie por ello». La luz en la casa de té cambió cuando una nube cubrió el sol, tiñendo el espacio con un suave tono dorado, como si el mundo estuviera esperando la decisión que él pronto tomaría. Al final de la mañana, el sol comenzó a brillar intensamente sobre los campos, atravesando las delgadas nubes que aún quedaban en el cielo. Huyan estaba bajo la pérgola de pepinos, su canasta ahora llena de pepinos amargos, brillando con el rocío. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano mientras tía Ba se acercaba, sus pasos suaves cruzando las hojas secas. «Has recogido muy bien, Huyan», dijo tía Ba con una voz suave pero firme. «Cada uno de ellos está perfecto. A los clientes les gustarán». Huyan sonrió bajando la cabeza modestamente. «Traté de elegir bien, tía. La gente siempre regresa si la comida es limpia y fresca». Las dos mujeres se miraron brevemente, un entendimiento silencioso, nacido de años de trabajo y paciencia, como un símbolo de una conexión sin palabras. Huyan metió la mano en el dobladillo de su blusa, sacó unos billetes doblados y los puso en la palma de tía Ba. «Aquí está el dinero. Gracias por ayudarme», dijo. Tía Ba asintió suavemente, cerró la mano y empujó el dinero de vuelta hacia ella. «Quédate con él, Huyan. Estás criando a un niño sola, no es fácil». Huyan sacudió la cabeza suavemente con la mirada firme. «No, tía, no quiero que nadie me tenga lástima, solo quiero justicia». Su voz era suave pero fuerte, como la de alguien que ha aprendido a mantenerse firme. Levantó las dos canastas de pepinos amargos, ajustó las correas cuidadosamente y gritó: «Maya, vámonos, hija».
La niña saltó de la piedra, se sacudió el polvo de la falda y corrió al lado de su madre. Ambas caminaron por el camino de tierra con las piedras crujiendo bajo sus pies. El aire estaba lleno del olor a humo, harina frita y el dulce aroma de las guayabas maduras de un puesto cercano. El mercado se desplegaba ante ellas con voces regateando precios, mujeres discutiendo, y el canto de los gallos cerca de las cestas de mimbre. Huyan encontró un rincón tranquilo a la sombra de un gran árbol donde una suave brisa movía las hojas. Colocó las canastas en el suelo y comenzó a organizar los pepinos en fila, cada curva verde reflejando la luz del sol. «Siéntate aquí, Maya», dijo suavemente extendiendo una pequeña manta a su lado. «Siéntate a la sombra para estar fresca». Maya asintió usándose una pieza de cartón para abanicar. Huyan se levantó, sacudió su delantal y en un tono calmado dijo: «Pepinos frescos cosechados esta mañana, aún frescos por el rocío». Una mujer pasó, se detuvo, se agachó para revisar un pepino y sonrió en aprobación. «¿Los cultivas tú misma?», preguntó. «Sí, en mi pequeño huerto», respondió Huyan con una leve sonrisa de orgullo. «Están frescos y sabrosos. Pruébalos. Los vendo a un precio justo». La mujer asintió y le dio algunas monedas. Huyan envolvió cuidadosamente los pepinos en un trozo de periódico, trabajando con delicadeza y habilidad. Cuando la mujer se fue, Huyan volvió a mirar, viendo a Maya mirándola con los ojos brillantes, la barbilla apoyada en las rodillas. «¿Lo ves, Maya?», susurró con una sonrisa suave. «El trabajo honesto siempre trae paz». La niña asintió apoyando la mejilla en la mano de su madre. A su alrededor, el mercado seguía con su ritmo acelerado, pero el sonido de la vida se desvanecía en una canción suave, simple pero llena de pasión. La luz de la tarde comenzaba a caer, proyectando largas sombras doradas a través del pequeño patio donde Jay estaba sentado solo bajo el techo de la casa. El aire estaba caliente, cargado con el olor a hierba seca y el sonido lejano de los insectos cantando. Su vieja moto descansaba contra la pared, la pintura descascarada, el motor silencioso como esperando una decisión. Colocó ambos codos sobre sus rodillas, las manos entrelazadas con la mirada fija en el suelo, donde las sombras de las hojas de bambú se movían con el viento. «No lo haré hoy, podría ser que nunca lo haga», susurró su voz apenas audible. «Tengo que hacerlo». Sus ojos se levantaron hacia la luz que se desvanecía, reflejando el cielo en su mirada, lleno de incertidumbre y valentía. Las palabras de Huyan de días atrás resonaban en su cabeza. «No vayas, Jota, no quiero más problemas». Había prometido, pero ahora la promesa era como una cadena alrededor de su pecho. «Ella ya ha sufrido lo suficiente», susurró. Pero el silencio solo la mantiene atada al dolor. Se levantó lentamente, se sacudió el polvo de los pantalones y dio un paso más firme hacia su decisión. El sonido de los insectos se alzó con fuerza, llenando el espacio mientras él caminaba. Cogió el casco, la correa gastada por los años, lo colocó sobre el asiento de la moto. Sus dedos temblaron un poco antes de apretar con fuerza. Desde el otro lado de la valla, la voz del vecino mayor lo llamó. «¿A dónde vas, Jay?». La pregunta rompió el silencio. Él levantó la mirada y sonrió débilmente. «Sí, tío, solo tengo algo que hacer». El hombre asintió en silencio con una comprensión tácita. Jay encendió la moto, el rugido del motor rompió el silencio de la tarde. El polvo se levantó detrás de las ruedas mientras salía del camino de tierra, el viento golpeando su rostro, trayendo consigo el aroma a humo, hierba y la frescura de la noche que se acercaba. Su corazón latía al ritmo del motor. Cada giro de la rueda lo acercaba a un lugar lleno de recuerdos y miedo. El camino se angostó cuando pasó por los campos de arroz familiares, con las espigas doradas brillando al final del día. «Él es un buen hombre»,
susurró Joe entre susurros, su voz llevada por el viento. Si supiera la verdad la protegería. Tiene que protegerla. Delante el cielo se volvió de un rojo anaranjado brillante. El horizonte se extendía hacia el pueblo donde el pasado de Huyan aún dejaba una cicatriz no curada. Y mientras la moto avanzaba, su mirada se mantuvo fija en la luz, que se desvanecía persiguiendo no solo al sol, sino también la verdad que podría liberarla. El cielo pasó a un tono anaranjado pálido cuando la moto de Jay se detuvo frente a la puerta de hierro. La casa que alguna vez fue majestuosa permanecía quieta bajo la luz tenue del sol. El techo cubierto de musgo, el aire pesado con el ligero olor a humo de las cocinas cercanas. Apagó el motor y el sonido del motor se desvaneció mientras los insectos cantaban su canción de la tarde. De vez en cuando, él se quedaba allí las manos sobre el manillar mirando al frente donde la verdad esperaba. J sintió su corazón latir con fuerza en el silencio que lo rodeaba. Respiró profundamente, se quitó el casco y se dirigió hacia la puerta. Cuando empujó la puerta, las bisagras chirriaron el sonido resonando en el aire tranquilo. Dentro, el jardín era amplio y limpio, con las altas palmas proyectando sombras sobre todos los rincones. Una mujer mayor barría cerca de los escalones con su cabello gris recogido, su rostro afilado y severo. Al darse la vuelta y verlo, su cuerpo se tensó inmediatamente. «¡Tú!», dijo con una voz áspera como corteza seca. «¿Qué haces aquí? Lárgate. Ya has causado suficiente daño en esta casa». El escobón en sus manos temblaba levantando polvo sobre las losas del suelo. J se detuvo unos pasos atrás bajando la mirada en señal de respeto. «No vengo a discutir, señora», dijo suavemente. «Solo vengo a hablar». La suegra dio un paso atrás levantando el escobón hacia la puerta. «No hay nada que hablar. Vete antes de que llame a alguien». En ese momento la puerta principal se abrió y el suegro salió, un hombre alto con el cabello canoso, una expresión seria pero claramente cansada. «¿Quién es?», preguntó. Sus ojos afilados se posaron sobre J. El ambiente entre ellos se tensó de inmediato. «¿Tú?», dijo fríamente. «Eres tú quien destruyó la vida de mi hijo. ¿Por qué has vuelto? ¿No has hecho suficiente ya?». J tragó saliva intentando mantenerse firme, a pesar de que su corazón latía fuerte en su garganta. «Vengo», dijo con voz grave pero decidida, «porque usted merece saber la verdad sobre Huyan, sobre lo que realmente sucedió». La suegra interrumpió. «No traiga su nombre a esta casa». Movió el escobón como si quisiera golpearlo, pero su esposo levantó la mano para detenerla. «Basta. Deja que hable», dijo con voz fría sin permitir objeciones. La suegra se quedó quieta, todavía sosteniendo el escobón, respirando agitadamente. Una suave brisa sopló por el jardín, moviendo las hojas secas bajo sus pies. J respiró profundamente, sus ojos se encontraron con los de su suegro. «Gracias», dijo en voz baja. «Solo espero que me escuche». El suegro hizo un gesto hacia la casa. «Entra», dijo después de un momento de silencio. Su voz se suavizó, aunque todavía cargada con emociones contenidas. «Si tienes algo que decir, dilo en mi casa». La suegra siseó entre dientes. «Estás cometiendo un error», pero el suegro no la miró. Su mirada seguía fija en J, afilada pero como si estuviera buscando algo, como si ya hubiera sentido la tormenta que la verdad estaba a punto de desatar. Entraron en la casa, la puerta se cerró tras ellos con un crujido largo resonando en el aire tranquilo como el comienzo de un enfrentamiento. La casa estaba sombría. La luz del final del día pasaba a través de las persianas de madera tallada, proyectando largas sombras sobre el suelo de baldosas frías. El suave olor a incienso se mezclaba con el de la madera envejecida, creando una atmósfera triste y pesada. J se quedó cerca de la puerta, su espalda recta.
pero sus manos temblaban ligeramente a los costados. El suegro se sentó al final de la mesa con la espalda erguida, observándolo atentamente como si estuviera evaluando cada palabra de J. La suegra se quedó de pie detrás de él con los brazos cruzados, sus ojos se movían constantemente como una bestia acorralada. El silencio se hizo denso, solo se oía el tic-tac del reloj de pared y el suave susurro de un geco. La voz de J rompió el silencio grave pero firme. El día que Julián fue echada, ella no tenía nada. Ni dinero, ni ropa, ni a dónde ir. La vi llorando al costado del camino y la ayudé porque no podía dejarla allí. Eso es todo. Se detuvo mirando al suelo recordando la imagen de Julián abrazando a Maya temblando bajo la luz de la farola. Desde entonces, ella ha hecho todo lo posible por criar a su hija, reconstruir su vida, pero la familia de él, su marido, su suegra, siguen destruyendo todo lo que ella ha intentado construir. La expresión del suegro no cambió, pero apretó con fuerza el brazo de la silla. Su voz se volvió más áspera. ¿Y mi hijo? ¿Por qué lo metieron en la cárcel? J lo miró a los ojos, su voz firme. Porque él fue demasiado lejos. Contrató a alguien para hacerle daño para echarla. La policía lo atrapó. Esa es la verdad. Por un momento la habitación quedó en silencio. La suegra tragó saliva, retrocedió un paso sujetándose del borde de la mesa. ¡Es una mentira!, gritó su voz temblando. Solo quería que ella desapareciera porque no pudo darme un hijo. Eso es todo. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una herida abierta. El rostro del suegro se oscureció, sus dientes apretados, las venas en sus sienes marcándose. Luego, con un movimiento repentino, golpeó la mesa. El sonido retumbó en la habitación como un trueno. «¡Basta!», rugió su voz temblorosa. «Aún te queda algo de dignidad. ¿Cómo puedes decir eso?». Ella lo miró, la boca abierta, el escobón que aún sostenía cayó al suelo rodando ruidosamente. ¿Crees que el hijo que ella tuvo no es sangre de nuestra familia? Es nuestra nieta. Su voz se suavizó y se volvió hacia J, exhalando cansado pero ya sin ira. Ahora lo entiendo, dijo en voz baja. Hemos sido ciegos demasiado tiempo. J bajó la cabeza suavemente, su voz quebrada. Solo espero que deje de dejar que la hagan daño otra vez. Ella no quiere venganza, solo quiere paz. El suegro asintió lentamente, su mirada llena de remordimiento y tristeza. Lo entiendo. Gracias, hijo. Se volvió hacia su esposa, que ahora estaba sentada en silencio temblando. A partir de ahora, si vuelves a molestarla a ella o a la niña, no me llames más tu esposo. La suegra bajó la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. El silencio que siguió fue pesado. Pero en ese peso algo había cambiado, como si la tormenta finalmente comenzara a calmarse. Después de un largo momento, el suegro habló de nuevo, su voz suave pero decidida. Tienes un buen corazón, J. Creo que cuidarás de ellas. No dejes que sufran más. J bajó la cabeza profundamente, su voz quebrada. Lo prometo, señor. Fuera, el sonido de los insectos se alzó más fuerte y la luz tenue del atardecer se filtraba a través de la ranura de la puerta, rodeando a los tres en una frágil paz, un perdón. El mercado comenzaba a sumirse en la noche. Los sonidos se desvanecían mientras el sol se ponía detrás de los campos de bambú. La luz naranja iluminaba las tiendas brillando en las balanzas de estaño y los mangos de las cestas ya desgastadas. El aire estaba lleno del aroma de las frutas maduras, polvo y humo de los vendedores que recogían el fuego al final del día. Julián se sentaba en silencio detrás de su pequeño puesto con las manos sobre sus rodillas. Las últimas berenjenas amargas fueron ordenadas cuidadosamente frente a Julián. La multitud había disminuido, quedando solo unos pocos comerciantes empaquetando sus pertenencias en cestas de bambú.
Maya estaba cerca con los pies colgando sobre el umbral de madera, sosteniendo un pequeño palo y dibujando círculos en la tierra. «¿Terminamos, mamá?», preguntó su voz algo cansada pero llena de esperanza. Huyan miró la cesta vacía a su lado y sonrió suavemente. «Sí, hemos terminado, hija. Todo se ha vendido». Extendió la mano y suavemente apartó un mechón de pelo detrás de la oreja de la niña. «Has sido muy paciente todo el día. ¿Qué te gustaría comprar de camino a casa?». Los ojos de Maya brillaron de inmediato. «¡Pasteles fritos!», exclamó saltando de alegría. El pastelito de sésamo, Huyan, sonrió su risa suave y cálida en la brisa fresca. «Está bien, un pastelito para la mejor ayudante de mamá». Comenzó a recoger sus cosas enrollando el periódico sobrante y apilando las cestas. Sus movimientos eran lentos, deliberados, cada gesto reflejaba el cansancio de un largo día, pero aún emanaba una paz satisfecha. Desde un puesto cercano, una mujer mayor la llamó. «Vuelves temprano, Huen». Huyan levantó la mirada y sonrió dulcemente. «Sí, tía. Hoy vendí todo. Tengo suficiente para la cena». La mujer asintió con aprobación. «Qué bien. Has trabajado mucho. La vida te recompensará». Sus palabras de bendición flotaron en el aire, cálidas y sinceras. Huyan inclinó la cabeza en agradecimiento, sus ojos brillaban suavemente bajo la luz tenue. Levantó las cestas sobre su hombro, las correas se ajustaron sobre su clavícula y luego miró a Maya. «Vamos, regresemos antes de que oscurezca». Maya corrió unos pasos adelante, su risa sonaba como pequeñas campanas. La madre la siguió caminando ligera sobre el polvoriento camino. Sus ojos recorriendo el mercado detrás de ella, los puestos vacíos, las luces titilando las figuras de las mujeres, recogiendo al final del día. El sonido de los insectos comenzó a elevarse desde los campos fuera del camino, mezclándose con el crujido de las hojas al viento de la tarde. «¡Mamá!», dijo Maya saltando junto a ella. «¡Estás sonriendo!». Huyan miró hacia su hija, su voz suave como el crepúsculo. «Porque hoy lo hicimos bien, cariño, y eso es suficiente». Las dos siguieron caminando hacia el horizonte que ya se oscurecía, sus sombras se alargaban sobre el suelo desvaneciéndose en la suave luz dorada que cubría el pueblo con una paz tranquila. La noche comenzó a caer sobre el pueblo, la última luz se apagó detrás de las palmas, dejando el cielo teñido de azul oscuro. El sonido de los insectos se desvaneció reemplazado por el canto regular de los grillos desde los campos húmedos. El aire estaba fresco con un suave aroma a paja quemada cubriendo el espacio en silencio. Cuando Huyan y Maya llegaron a casa, el jardín estaba cubierto de una suave oscuridad. La vieja luz en la ventana parpadeaba débilmente creando un resplandor titilante sobre el umbral donde Joe esperaba. Su moto estaba estacionada cerca de la cerca, con polvo de la carretera aún adherido a ella. Él levantó la mirada cuando se acercaron, su expresión serena, pero sus ojos mostraban un atisbo de lejanía, como si hubiera estado sentado allí durante horas, perdido en sus propios pensamientos. Huyan se detuvo, sus manos apretando la correa de la cesta. «¿Por qué llegas tan temprano?», preguntó suavemente, su tono curioso pero preocupado. «¿Pasa algo?». Jay levantó la vista hacia ella. La esquina de sus labios se levantó un poco, pero cuando habló, su voz se volvió más grave, pesada con la verdad. «Fui a ver a la familia de tu marido», confesó su voz lenta. «Les conté todo». Esas palabras fueron como una piedra arrojada a un tranquilo lago, rompiendo el espacio entre ellos. Huyan se quedó en shock, su respiración se detuvo. ¿Qué hiciste?», susurró, sus ojos muy abiertos, la preocupación evidente en su voz. «Te pedí que no lo hicieras. ¿Por qué no me escuchaste?». Su voz temblaba, llena de ira y miedo. Jay se levantó lentamente, la luz débil trazó las líneas de cansancio en su rostro. «Porque ellos necesitaban saberlo».
Huyan no podía dejar que siguieran creyendo en mentiras. Pensé que una vez lo entendieran podrías vivir en paz. ¿Y si vuelven a rechazarme otra vez?, preguntó ella con la voz quebrada. Si le hacen daño a Maya o... No lo harán, interrumpió él, su tono suave pero firme. El padre de tu marido ya sabe la verdad. Está muy conmocionado pero confía en ti. Dijo que te protegerá a ti y a Maya de ahora en adelante. Huyan permaneció en silencio por un largo momento. La brisa nocturna acarició su cabello rozando su mejilla. Sus ojos buscaban en su rostro llenos de confusión frágiles. ¿Lo dijo de verdad?, susurró finalmente. Jay asintió. Sí. Y también dijo algo más. Cree que yo cuidaré de las dos. Su voz se suavizó al final, las últimas palabras casi un susurro. Huyan miró hacia abajo, sus párpados temblando. La tensión en su pecho fue reemplazada lentamente por un dolor silencioso. No debiste ir, susurró, aunque su voz ya había perdido su dureza. Pero tal vez tenías razón. Maya, parada junto a la puerta, abrazaba a su muñeca mirando entre los dos con curiosidad cansada. «Mamá, ¿estás triste?», preguntó, su voz clara cortó el silencio. Huyan se arrodilló y abrazó a su hija. «No, cariño», dijo apoyando su mejilla sobre el cabello de Maya. «No estoy triste». Luego levantó la mirada hacia Jay, sus ojos brillando bajo la tenue luz. «Gracias», susurró. Antes de que él pudiera responder, se acercó y lo abrazó. El abrazo, al principio silencioso y algo vacilante, se volvió más apretado, como si dos almas hubieran encontrado un refugio después de una larga tormenta. Jay cerró los ojos, su mano se posó suavemente en su espalda. «No tienes que darme las gracias», dijo en voz baja. «Solo prométeme que no llores más». El sonido de los grillos llenó la noche, su ritmo tembloroso envolviendo el aire. En el techo, las primeras estrellas comenzaron a aparecer débiles y temblorosas en el vasto cielo. La brisa trajo consigo el sonido de las hojas moviéndose en el jardín. Las enredaderas de berenjenas amargas seguían balanceándose en la oscuridad, como susurrando bendiciones a la pequeña casa donde la verdad finalmente había encontrado perdón y paz. Una sensación de tranquilidad por primera vez parecía al alcance de la mano. Hola a todos. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Tu apoyo es muy importante para nosotros. También queremos saber tu opinión, así que por favor déjanos un comentario aquí abajo. Cuéntanos qué te ha parecido y si tienes alguna sugerencia o algo que quieras ver en el próximo video. Nos encantaría saber de ti. Recuerda activar la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestros nuevos videos. Gracias por estar aquí, por tu apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.